En este rato de charla vamos a detenernos a comentar algunos aspectos sobre la solemnidad del Corpus Christi. Si en la Iglesia Universal es una fiesta importantísima, nosotros aquí en nuestro oratorio podríamos añadir que al ser un templo dedicado especialmente a la adoración de Jesús sacramentado, tenemos como una especial necesidad de vivir con la mayor intensidad posible esta fiesta del amor de Dios que ha querido quedarse con nosotros en las especies consagradas, en el sagrario, para que le acompañemos, para que le adoremos, para que le demos gracias, para que nos fortalezcamos con su presencia y con su mismo cuerpo y sangre en la comunión. Es una fiesta, como sabéis, muy antigua en la Iglesia, aunque evidentemente la Eucaristía siempre ha sido central en la vida de la liturgia, desde los primeros tiempos, desde el inicio mismo del cristianismo, pero la verdad es que faltaba, diríamos, una fiesta litúrgica que conmemorara de modo particular la presencia de Jesús en las especies consagradas, para adorarle. Y allá por el siglo XIII, nada menos, una santa mujer llamada Juliana de Cornillón, en Lieja, tuvo como una visión especial de Dios que le hizo ver la luna en su pleno esplendor, pero que tenía una franja oscura atravesada diametralmente. Y el Señor le hizo comprender, así lo explicaba el Papa Benedicto XVI hace unos años, recordando el origen de esta fiesta, el Señor le hizo comprender el significado de aquella aparición. La luna simbolizaba la vida de la Iglesia en la tierra, y la línea opaca representaba en cambio la ausencia de una fiesta litúrgica, y el Señor le pedía a Juliana que trabajara de modo eficaz para conseguir que se implantara esa fiesta en la Iglesia. Pasaron 20 años hasta que tuvo lugar esa implantación, ¿no? A través de un sacerdote que vivía en Lieja, que conocía a Juliana, que luego llegó a ser el Papa Urbano IV. Y en el año 1264 se instituyó esa fiesta por primera vez en Lieja y en otras ciudades. Pasado el tiempo, Juan XXII extendió a la Iglesia Universal la fiesta del Corpus Christi. Como nos ha recordado el Papa Francisco en diversas intervenciones suyas, la solemnidad del Corpus Christi es como el recuerdo vivo de lo que el Señor pidió hacer a sus apóstoles, ¿no?, en la institución de la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Es como un recordar constantemente ese misterio del amor de Dios que quiso quedarse con nosotros en las especies consagradas. La palabra memoria la comenta el Papa con detenimiento en la fiesta del Corpus Christi de hace un par de años, ¿no? Y va recordando diversos pasajes del Antiguo Testamento en los que se hace alusión a esta necesidad de recordar, ¿no? Como incluso el mismo San Pablo también dice a sus discípulos, ¿no?, a Timoteo, ¿no?, el pan vivo que ha bajado del cielo es el sacramento de la memoria que nos recuerda de manera real y tangible la historia del amor de Dios por nosotros. Es una memoria, dice el Papa, importante porque nos permite permanecer en el amor. La palabra recordar es, dice el Papa, llevar en el corazón. Es como llevar en el corazón, recordar, no olvidar que el Señor nos ama y que estamos llamados a corresponder al amor. Es una memoria que a la vez es, de una parte, agradecida, porque nos reconocemos hijos amados por el Padre. Es una memoria libre, que nos libera, porque nos sana las heridas de los pecados.
Y es una memoria que nos llena de fortaleza, de paciencia, porque en medio de las adversidades sabemos que el Señor permanece siempre con nosotros. Recordar. El Señor sale al encuentro nuestro con esa, dice el Papa, fragilidad amorosa que es la Eucaristía. Un pedazo de pan, y es el Todopoderoso. Una fragilidad amorosa. Un alimento humilde que sana con amor nuestra memoria. Es el memorial del amor de Dios. Y ese amor de Dios por nosotros, que es nuestra fuerza, el apoyo para nuestro caminar. Por eso no es una memoria, la memoria eucarística, no es una memoria abstracta o simplemente conceptual, sino una memoria viva y consoladora del amor de Dios. Que cuando no solamente le adoramos, sino que a la vez le recibimos, se imprime todavía con más fuerza en nuestro corazón esa certeza de ser amados por Él. De otra parte, al recibir al Señor, no ya simplemente al adorarle, sino también al recibirle, hemos de darnos cuenta que debemos dejarnos transformar por aquel a quien recibimos. Lo decía San Agustín, lo comentaba el Papa. Yo soy el alimento de las almas adultas. Crece y me comerás, pero no me transformarás en ti, como asimilas los alimentos de la carne, sino que tú te transformarás en mí. Cuando estamos adorando al Señor, más aún, cuando estamos dándole gracias por haberle recibido, debemos pensar en esto, ¿no? Necesitamos dejar que la gracia de Dios en la Eucaristía nos transforme, a pesar de nuestras debilidades y de nuestra resistencia, que hemos de procurar evitar. Por otra parte, la Eucaristía, también nos recuerda el Papa, es el sacramento de la unidad. Al recibir al Señor no nos conformamos, por así decir, con que se haya quedado para mí, se ha quedado para todos. Y si yo recibo a Cristo, yo debo tener ese corazón grande, como lo tiene el Señor, para darme cuenta que debo de estar muy unido a mis hermanos los hombres. Si la Eucaristía, la adoración, la comunión no nos llevara a un deseo más eficaz de vivir a fondo la fraternidad cristiana y en definitiva con todos los hombres, pues tendríamos que revisar cómo es esa adoración y cómo es esa comunión. Sacramento de la unidad, nos recuerda el Papa, sacramento de la unidad. Quien recibe la Eucaristía se convierte necesariamente en artífice de la unidad, porque nace en él esa unidad. Dice el Papa, esa unidad es como el ADN espiritual del cristiano, que nos ha de facilitar no querer estar por encima de los demás, no pretender acaparar para nosotros la atención de los amigos, conocidos, evitar completamente discordias, evitar críticas, por el contrario, crecer en el deseo de amar eficazmente, sin envidias y sin nada que nos pueda separar de nuestros hermanos. Habla el Papa también, emplea esta expresión también otras veces, al hablar de la Eucaristía, ¿no? Como el Señor, en la Santa Misa concretamente, se hace pan partido, la fracción del pan, que tiene diversos significados, ¿no? De una manera nos recuerda, pues, lo que es la entrega del cuerpo de Cristo, ¿no? Este cuerpo que se entrega por los otros, que se parte, que se entrega, como la sangre derramada en la cruz, ¿eh? Y que nos hace ver, también nosotros, si recibimos al Señor, al pan partido, ¿eh?
también nosotros hemos de tener esa disposición de entregarnos a los demás para ser coherentes con lo que estamos recibiendo. Nos decía el beato Álvaro que celebrar esta fiesta es como una invitación urgente a que cada uno consideremos cómo es nuestra devoción eucarística, cómo nos preparamos para recibir al Señor, si es posible, a diario, cómo nos acercamos con frecuencia al sagrario para adorarle. Nosotros aquí en el oratorio, las personas que pertenecen a la asociación eucarística, ese rato mínimo dedicado a acompañar al Señor, vivirlo con la mayor generosidad que podamos, cuando no se pueda físicamente, pues desde casa, pero con esa conciencia de estar acompañando al Señor. Y si cuidamos bien las acciones de gracias, una vez que hemos comulgado, ¿no?, para evitar de lejos la más pequeña rutina, para no acostumbrarnos a recibir al Señor, a tener esa presencia suya. Si el Señor no se hubiera quedado en el sagrario, si no estuviera sacramentalmente presente en las especies consagradas, si el Señor no estuviera realmente, verdaderamente, sustancialmente presente en la Eucaristía, este mundo nuestro sería como un desierto. Entonces no podemos acostumbrarnos a este misterio increíble del amor de Dios, que se ha ido al cielo y se ha quedado a la vez en esa humildad del pan escondido en el sagrario. Aquel maná con el que el Señor alimentaba a los israelitas en el desierto era un signo de la Eucaristía, prefiguraba la Eucaristía. El milagro de la multiplicación de los panes también es como una prefiguración de este misterio. Y así como el maná permitió a aquellos hombres subsistir 40 años en el desierto, la Eucaristía a nosotros nos permite atravesar también, vamos a decir, el largo camino de la vida, en el que a veces hay también dificultades semejantes a las del desierto o de otro tipo, pero que con la fortaleza de recibir al Señor estamos en condiciones de influir positivamente en la marcha de la sociedad. Y para terminar, la procesión eucarística. Este año las calles de tantas ciudades del mundo no verán pasar a Jesús sacramentado en la custodia, ¿no?, por esos motivos de seguridad, ¿no? Aunque en el interior de los templos de algunas catedrales, aquí en Madrid, por supuesto en Roma, también nosotros en el oratorio haremos algo semejante mañana, Dios mediante. Pero esa procesión que es como un deseo, ¿no?, de que el Señor esté presente en la vida pública, tiene derecho, es el creador del universo, es el que nos ha dado la vida, es el que nos mantiene en la vida, es el que da su vida por nosotros, ¿no? No podemos conformarnos, ¿no?, con que el Señor no esté presente en la vida de los pueblos, ¿no? Él no se impone, no obliga, pero no podemos tampoco permitir que se impida esa presencia en la vida de los cristianos como una consecuencia clara del derecho a la libertad religiosa, que tanto se necesita para que podamos dar ejemplo y ayudar a que otras muchas personas sientan también la necesidad de conocerle y amarle. Y por último, el Papa nos ha recordado también muchas veces que este deseo de estar con el Señor y de acompañarle y de llevarle en procesión por las calles, ¿no?, nos tiene que llevar luego también a que en nuestras obras diarias esté presente el Señor. Si hemos sido
renovados con la recepción del cuerpo del Señor, hemos de manifestarlo con obras. Que nuestros pensamientos sean sinceros, de paz, de entrega, de servicio. Que nuestras palabras sean verdaderas, claras, oportunas. Que sepan consolar y ayudar con esas palabras, que sepamos hacerlo así. Que sepamos sobre todo llevar a otros la luz de Dios. Que nuestras acciones sean coherentes, eficaces, acertadas. Que tengamos ese buen olor de Cristo, esa expresión tan bonita de San Pablo, ¿no? El buen olor de Cristo. Porque recuerden su modo de comportarse y su modo de vivir. Este texto que acabo ahora de recordar es de San José María, tomado del libro Es Cristo que pasa, la homilía sobre la Eucaristía. El sagrario, cárcel de amor. Queridos amigos, que en todas las iglesias del mundo el Señor esté bien cuidado. Recordemos cómo el Caballero de Gracia en su tiempo supo influir en el cuidado de todo referente a la Eucaristía en la ciudad de Madrid en aquellos años. Y este oratorio era, como se recoge en muchos testimonios, pues como un ejemplo, ¿no?, de ese amor con el que hay que tratar al Señor. Me gusta llamar, decía también San José María, en un punto de llamar cárcel de amor al sagrario. Desde hace 20 siglos está él ahí, encerrado voluntariamente. Pues vamos a acompañarle. Y con él estará su Madre Santísima. Si estamos con María, estaremos con Jesús.